Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión de tarde sobre creatividad en la evangelización en el centro educativo. Lo pone ahí. Ha cambiado. Yo dije, bueno. Habéis cambiado el nombre. Bueno. Eso lo explicarán después claramente. Yo lo que voy a decir es, bueno, me llamo Carlos Villalobos y soy socio aspirante de la Asociación Católica de Propagandistas. Voy a presentar a los verdaderos protagonistas de la ponencia, que son José Alberto Tote Barrera Marchesi y Cristina Salcedo Reyes. Ellos son pareja, son matrimonio, hombre y mujer, matrimonio cristiano. Tienen, bueno, pues muchísimas actividades en común, entonces, con su permiso, voy a presentarles un poco a la limón, ¿no? Él es abogado madrileño, con posgrado en Ciencias Políticas en el Instituto Europeo de Posgrado de Lille, o Lila, en Francia, con estudios de teología y pastorales en San Damaso y la St. Paul's Theological School de Londres, y luego pues ha trabajado como abogado, como traductor de textos en Inglaterra, también en la Holy Trinity Brompton, donde creo que se familiarizó con los cursos de Alfa España, conferenciante, colaborador de radio y bloguero, con un blog sobre una iglesia provocativa, ¿no? O sea, que es un provocador. Cristina Salcedo Reyes, creo que es de natural de la República Dominicana, licenciada en Publicidad y Diseño Gráfico, ha trabajado más de 15 años como publicista en el ámbito secular y posteriormente dentro de la Iglesia, trabajando para diócesis y parroquias, y se introdujo en el mundo de la teología o de la evangelización en su comunidad de la República Dominicana, donde actuó como profesora en la Escuela de Evangelización Juan Pablo II, ¿no? Y juntos han hecho muchas cosas en el ámbito de la evangelización, ¿no? Son cofundadores, promotores del Ministerio Nuncoepi para la conversión pastoral y el acompañamiento de parroquias, laicos y sacerdotes, ¿no? Miembros ambos de la Comisión de Primer Anuncio de la Conferencia Episcopal Española, que ahora nos explicarán qué hace esta comisión, imagino. Han trabajado con los cursos de evangelización Alfa España. Él fue director de 2009 a 2020. Es un curso por el que han pasado más de 42.000 personas en 35 diócesis en España. Cofundadores de los encuentros de nueva evangelización y también promotores, colaboradores, y han implementado los pastores Gregis Christi, que son cursos de liderazgo y conversión pastoral para sacerdotes. Esto es un poco un resumen de muchas otras actividades que han hecho. Entonces, yo querría hacer una pequeña palabra de qué es para mí la evangelización. Sabéis que yo me dedico a la investigación científica, y en la investigación, digamos, una de las cosas que tenemos que hacer es comunicar nuestros resultados. Eso es fundamental. Si no comunicas los resultados es como si no existen. Tú puedes trabajar mucho, pero si no publicas en revistas científicas las cosas que haces, pues todo ese conocimiento desaparece y no le sirve a nadie. Entonces, digamos, la divulgación científica en este sentido es lo que yo he hecho, lo que yo soy. Y en ese sentido se parece un poco a como entiendo la evangelización, ¿no? Se transmite el mensaje, pues la verdad, ¿no? La salvación, el mensaje de la salvación a través de Cristo, pero claro, se transmite lo que cada uno vive, lo que cada uno es en ese sentido. Llevándolo al límite, es el mensaje de la salvación que hizo Cristo, pues fue en realidad su entrega, la entrega de su vida, ¿no? O sea que en ese sentido el mensaje en realidad es el mensajero. Y creo que eso es lo que se habló ayer. Me parece que en la evangelización se entregan los evangelizadores, ¿no?
no sé hasta qué punto, obviamente, pero hasta dar la propia vida, ¿no? Como hemos visto en muchísimas personas entregadas a lo largo de la historia. Y yo creo que con esto ya termino y muchas gracias. Gracias. Enciendo el mío y apagamos nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Hasta qué hora tenemos? Solo por... Muy bien. O sea, que son las 5:15 y el bloque es hasta las 6:15. Si todavía no hemos conseguido que se haya dormido todo el mundo, a las 6 cerramos, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación. Gonzalo, el primero, que es un lanzado y un atrevido al invitarnos aquí, a la CDP, por supuesto, y a vosotros por estar aquí. Nosotros nos sentimos como extraterrestres, en medio de tanta gente dedicada al mundo de la educación y tan entregada y con tanto saber y tanto conocimiento. Y esto nos llevó también a preguntarnos, oye, ¿debemos participar en esto? ¿Tenemos algo que decir? ¿Somos quién? ¿No? Y Gonzalo decía, lo que quiero es eso, ¿no? Que venga gente de la evangelización y que tenga que ver con el Espíritu Santo y que sea lo que Dios quiera. Más o menos, no sé si me transmitiste eso, yo me quedé con eso. Y claro, después de todo lo oído y de lo que me han contado de ayer, pues sigo con la misma duda y sigo sintiéndome un extraterrestre. Os voy a contar a qué nos hemos dedicado para que veáis quizás por qué nos han llamado y ya entramos en el tema. Porque esto se trata de hablar de primer anuncio, evangelización y Espíritu Santo en el contexto del mundo educativo. Y claro, la primera pregunta, ¿quiénes son estos para hablar del mundo educativo? Yo puedo decir... Yo di clases en un programa de liderazgo para el CEU cuando ejercía de abogado, vale, pues he estado en el mundo educativo, pero muy poco tiempo, entonces por ahí no. Luego nos dedicamos durante muchísimos años a hacer algo que se llama Cursos Alfa, como Carlos ha dicho, que es una iniciativa de primer anuncio en la que básicamente las parroquias o las comunidades se ponen en marcha para evangelizar y nosotros hemos sido una especie de consultores de la evangelización formando a los que evangelizaban en vez de evangelizadores. Para que os hagáis una idea, nos dedicamos a esto yo desde el año 2008, 2010, a tiempo completo y habiendo dejado nuestras carreras profesionales, siendo profesionales de la evangelización. No misioneros, pero viviendo para la misión, porque es muy raro, ¿no? Uno piensa un misionero, pues un misionero es un tío con barbas que va con una guitarra por ahí, ¿no? Y va predicando. Y nosotros, como profesionales, hemos acabado dedicándonos a la formación no reglada. Y me explico. Nos dedicamos a día de hoy a una iniciativa que se llama Pastores Gregis Christi, que forma en liderazgo y conversión pastoral a sacerdotes y después a sus parroquias. Entonces, ¿quiénes son nuestros alumnos? Los sacerdotes. O sea, Cristi predica a sacerdotes por las mañanas, nosotros les enseñamos cosas de su ministerio y esto aumenta todavía más el sentimiento de extraterrestre y qué estoy haciendo yo aquí, porque dices, bueno, pero ¿y tú qué sabes? ¿No? Pues Carlos y yo venimos del mismo sitio, ¿no? Yo tengo formación en los discípulos, pero una formación primera nada más, ¿no? Y crecí entre curas un poquito, pero luego ya me dediqué a la abogacía y al final acabé trabajando en el mundo ecuménico en una parroquia anglicana en Londres, que es la que practica este método de Alfa y que está en todas partes del mundo y es practicada en la Iglesia Católica también, ¿no? ¿Qué más cosas, así por decir, para ver, no es el currículum, ¿no? Sino qué pintamos aquí? Estamos en la comisión de primer anuncio, que es una cosa nueva relativamente, creada como hace 3 años, por el fallecido Monseñor Toni Badel, que lo conocéis, de auxiliar de Barcelona, un hombre increíble de Dios, que tuvo esta visión de convocar a gente del mundillo de la nueva evangelización de España para, a través de esta comisión, pues impulsar el primer anuncio en la Iglesia. Cosa que ya estábamos haciendo cada uno a través de sus iniciativas propias, algunas como la nuestra, de la que éramos responsables y no fundadores, otros con la suya que habían fundado, lo que fuera. Pero cosa muy interesante y única, entre comillas, porque desde 2012, que se creó el dicasterio de la nueva evangelización por Benedicto XVI, hasta que se creó esta comisión, mediaron 8 años largos, ¿no? Y aún así es algo que todavía está empezando. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, porque a lo mejor sí os sirve la experiencia de 14 años trabajando en el primer anuncio, en la evangelización, acompañando primordialmente parroquias y diócesis y sobre todo a sus protagonistas,
sacerdotes, laicos, a veces religiosos, muy pocas veces religiosas y muchas menos veces aún colegios o instituciones educativas como universidades. Para que os hagáis una idea, estaba yo intentando recapitular y decir, mira, en 14 años dedicados a esto, hemos hablado una vez en un colegio de una orden femenina a todas las monjas que se formaban ahí. Hemos hablado una vez a los capellanes del CEU, en plan, todos juntos, nos invitó Andrés Ramos y con don Fidel y les hablamos, ¿no? En este caso de nuestro libro, entre comillas, ¿no? Pues porque estábamos promocionando Alfa. Hemos hecho un curso Alfa en un colegio universitario, hemos hecho otro en un colegio católico privado y en la universidad no sé si hemos hecho, no hemos hecho nada. Tal cual, a veces hemos hablado con gente del mundillo que quería empezar y todo eso, pero claro, al final lo más brillante, entre comillas, de presencia evangelizadora directa a través de un método concreto, como era Alfa, en el colegio cristiano, pues en un momento dado en Santiago y en Barcelona se juntaron unas cuantas escuelas católicas y empezaron a evangelizar mediante este método y se juntaron como 10. Entonces uno mira la estadística y dice, vale, entonces 2.558 centros católicos en España, 28.000 escuelas, según la estadística que alguien ha citado antes, pues hemos estado en 9 sitios. Es decir, ¿dónde ha confluido el impulso del primer anuncio, la evangelización y de primera línea, por llamarla así, con el mundo educativo? En 7 sitios. Nada, o sea, estadísticamente casi despreciable, ¿no? En el sentido de que es casi cero, ¿no? ¿Qué significa esto? Hay razones, por supuesto, pero a mí me da mucho que pensar. O sea, yo escuchaba a Carlos esta mañana, al padre Carlos, y me encantaba su planteamiento, ¿no? Porque dice, claro, la escuela tiene que hacer de escuela, ¿no? Y el fruto indirecto de lo que hace la escuela es la evangelización. Dime si no es correcto, si no lo has planteado así, pero a la vez, que tú lo decías, es que hay que hablar aquí a saco, ¿no? Y hay que decir lo que tal, era la otra postura, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué no somos más evangelizadores directos y por qué no estamos explicitando cosas, ¿no? Y claro, ¿dónde está el medio de esto? Nosotros no vamos a hablar de ningún medio, el punto medio, vamos a hablar desde nuestra posición de extraterrestres. Últimamente nos hemos propuesto que no nos vuelvan a invitar a los sitios. El fin de semana pasado estuvimos en una asamblea de la Renovación Carismática que fue maravilloso, pero Cristi decía, no nos vuelven a invitar, ¿no? Porque aquí hay que decir cosas incómodas también. Yo voy a decir las cosas incómodas que se le pasa a alguien que está en la trinchera del primer anuncio y mira el mundo educativo y comulga con lo que ha dicho el padre Carlos y a la vez dice, ya, pero ¿por qué la gente no sale cristiana de las escuelas? ¿Por qué los procesos de conversión son anecdóticos o minoritarios? ¿Por qué subcontratamos esto a las parroquias o a las familias cuando las parroquias y las familias están no solo de capa caída, sino que están descristianizadas? ¿Por qué estamos hablando de evangelización y se nos llena la boca de hablar de evangelización, pero nadie concreta métodos ni métricas de evangelización? Es decir, vale, pero ¿qué haces en concreto? Sí, que hay que evangelizar, sí, es que hay que hablar de Dios, sí, pero la evangelización no es simplemente una idea general de todo lo que hace la Iglesia. La Iglesia, lo sabemos, existe para evangelizar, pero hoy en día, en el contexto de Evangelii Gaudium y del papado de Francisco, pero también venimos ya desde la nueva evangelización de San Juan Pablo II, se nos está pidiendo una apuesta explícita por la evangelización. Y como decían los lineamenta del sínodo de nueva evangelización, había una pregunta al final que era ¿qué iniciativas concretas de presentación explícita de la persona de Jesucristo estás tomando en tu comunidad o en tu ámbito? Y claro, muchas veces hablamos de evangelización, pero no se nombra a Jesucristo o no se propone el encuentro personal con Jesucristo. Entonces, no sé si me lo compraréis, pero yo, como outsider, nosotros como outsiders, vamos a hablar de nuestro libro. Nuestro libro es el libro de la evangelización. Trabajamos sobre todo con parroquias, es verdad. Trabajamos mucho también con diócesis. Trabajamos con la Iglesia en su conjunto y desconocemos en gran medida una gran parte de vuestra realidad por no estar en ella, aunque nos dedicamos a la enseñanza
Pero claro, si hablas de nuestro contexto, nosotros no podemos decir que evangelizamos a los curas, ¿no? Nosotros no tenemos que hacer el primer anuncio en nuestros cursos, ¿no? Van de otra cosa, ¿no? Bueno, primer punto, así de partida. La Evangelii Gaudium, que es un documento donde el nuncio habló ayer, y no sé si habló de esto, habló de Benedicto XVI, me contaron, pero en la Evangelii Gaudium hay un previo, que es el sínodo de nueva evangelización, en el cual Benedicto XVI dice: la Iglesia existe para evangelizar, citando la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, que ha salido hoy, esta mañana. La Evangelii Nuntiandi la llaman la Carta Magna de la Evangelización, 1975, dice que la evangelización son 7 cosas y es todo lo que hace la Iglesia. Pero en cambio los lineamientos del sínodo dice ya, la Evangelii Nuntiandi habla de que todo es evangelización, pero tenemos que acotar la evangelización de primer anuncio o lo que es de distinto que nos están llamando a hacer ahora mismo, porque no se trata simplemente de que evangelicemos. Ya sabemos que la Iglesia evangeliza, ya sabemos que todo lo que hace la Iglesia es evangelizar, pero en una situación como la actual, en la que se nos está diciendo abandonar las estructuras caducas para ponernos en estado de misión, de manera que todas las comunidades se pongan en estado de misión, evangelizar no puede ser hacerlo de siempre y ponerle el título de evangelización. Será algo más concreto. Nosotros vemos esa concreción en el primer anuncio, que es el anuncio explícito de la persona de Jesucristo, lo cual es un deber ineludible en un momento en el que la gente necesita salvación más que nunca y en el que la estructura familiar se ha caído, la estructura educativa se ha caído, la estructura social se ha caído, la sociedad ya no es cristiana. Y en este contexto, yo creo que debiéramos hilar más fino, porque es muy fácil hacer simposios que son trasladables en el tiempo a cualquier época. O sea, lo que se ha dicho hoy aquí, lo que se ha dicho ayer, podríamos pensar, ¿serviría igual ahora que hace 10, que hace 20, que hace 30 años? Y dices, bueno, sí, podemos cambiar un poco, pero es la teoría, es la buena teoría, es lo que tiene que hacer la escuela. ¿Qué hay de diferente ahora mismo? Estamos en guerra, estamos en una situación en la que nos encontramos caminando hacia esas minorías creativas de las que hablaba Benedicto XVI, y sufrimos un proceso histórico que también es luminoso, pero es el de la muerte de la cristiandad. Hemos nacido en una estructura yo lo llamo cristiandad tardía, que viene de Trento y se ramifica hasta ahora, de la que hemos vivido, y toda la estructura pastoral de la Iglesia sirve y obedece a esa pastoral de la cristiandad. Y como decía un cura que fuimos a ver una vez, qué ganas tengo de que se acabe la cristiandad, porque cuando vemos que estamos trabajando para una estructura que se cae y que parece que no tiene remedio, tenemos que agarrarnos a la llamada actual de Cristo a la Iglesia, que nos llama a una Iglesia en salida, a una Iglesia en misión, a una Iglesia que proclama a Jesucristo y que vuelve a empezar, vuelve a reiniciar el ciclo de la evangelización, que empieza por Pentecostés, de eso hablará Cristi, y empieza por la proclamación explícita de Jesucristo, por el encuentro personal. Y todo esto es el contexto en el que vivimos, y es muy fácil aplicar recetas, concepciones, metodologías perfectamente verdaderas, pero que estén fuera de época. Y no lo digo porque no sea actual nada de lo que hagáis, porque no sé lo que hacéis, ¿eh? Por eso digo que veníamos a que no nos vuelvan a invitar, pero lo digo porque que sí, que la Iglesia siempre ha evangelizado y siempre evangelizará, que la escuela siempre ha evangelizado y siempre evangelizará, pero ¿cuál es nuestra situación? Yo quería citar 2 libros que se ha chafado un poquito ahí en la especie de mesa redonda que hemos hecho comiendo, ¿no? Uno era El hombre llamado Jueves, de Chesterton, que, resumido muy, muy rápidamente, es la historia de un hombre cristiano que se quiere infiltrar en una organización secreta anarquista que está conspirando para derruir el mundo, derrocarlo, y él pues toma el nombre de Jueves porque cada uno de los miembros tiene el nombre de una semana. ¿Y qué va descubriendo conforme se adentra en la organización? Que todos son cristianos infiltrados, pero que como están infiltrados están haciendo la labor del enemigo. Por decirlo de alguna manera, yo no puedo decir que yo soy de los cristianos y entonces en pos del bien que quiero hacer no estoy haciendo el bien que pudiéramos hacer todos juntos y estamos haciendo que este barco se hunda. ¿Se puede aplicar esto a la educación actual? Es muy fácil la crítica y el juicio, ¿no?, hacia realidades de iglesia trasnochadas o ideologizadas o escoradas hacia propuestas
que ya nos resultan muy lejanas, ¿no? A los que somos de cristianismo ortodoxo, por llamarlo así de alguna manera, ¿verdad? Pero también nos puede pasar a los que somos de cristianismo más ortodoxo. Es decir, oye, ¿estamos trabajando para el sistema? ¿O estamos forjando hombres para el sistema? ¿Cuál es el outcome? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es el fruto de esta educación cristiana? Creo que lo dijo el padre Carlos, ¿no? El fruto de tu comunidad educativa es la gente que sale y la vida de los que salen. No es lo que estás haciendo, es lo que está saliendo y cómo está saliendo, ¿no? Y si vemos nuestra sociedad, ¿cómo está nuestra sociedad, ¿no? El segundo libro que quería citar era La opción benedictina, ¿no? De Rod Dreher, que es demoledor, ¿no? Es un hombre que hace análisis político, periodista, ex católico, metido ortodoxo por el cabreo con la Iglesia católica, que dice, es que esta batalla ya está perdida, señores, es que no nos enteramos, estamos preocupándonos de cómo mostramos las cosas, de cómo hacemos esto, pero la batalla fundamental está perdida, hemos sido sobrepasados. Es difícil comulgar con esto, porque uno tira del hilo y parece que la propuesta de ese libro es vámonos al monasterio, nos encerramos y que pase la marea, y cuando ya pase y baje como el arca de Noé, ya cuando se pueda hacer tierra ya saldremos y mientras sobreviviremos, ¿no? Y claro, a muchos nos suena un poco como, oye, que yo me dedico a la evangelización, yo creo que Dios tiene algo que decir y que la gente se puede convertir y que se puede cambiar este mundo y que es nuestro deber cambiar este mundo. Quizás es una lectura que hace la gente, ¿no? Pero yo me quedo con ese análisis de Rod Dreher, que quizás también pues podemos ser como el pianista en el Titanic, que estamos haciendo una cosa maravillosa, pero estamos tocando el piano en una institución que va a la deriva porque hemos perdido el timón de ella o porque está haciendo aguas en algo fundamental. Todo esto, ¿a dónde nos lleva? De vuelta a lo fundamental. ¿Qué tendremos que hacer entonces? Nuestra institución, igual que toda la Iglesia, nuestro colegio, la comunidad educativa, la universidad, tiene que plantearse también, como comunidad cristiana, cuál es su misión más profunda y cómo encaja su misión más profunda en este contexto de poscristiandad, de muerte de la cristiandad y de una nueva época en la que el discurso necesariamente tiene que aprender a bailar con la fea que le ha tocado, y la fea es la posmodernidad, nos guste o no nos guste, ¿no? Y muchas veces la educación parece que lo que defiende es proteger la identidad cultural de la que nacemos. Y dices, pero el mensaje cristiano sirve para todas las épocas y todas las culturas, sin contemporizaciones, por supuesto. Nadie está diciendo aquí que nos vayamos con el enemigo ni con las opciones en boga que sabemos que no son nada cristianas y que son destructivas. Pero esa es la pregunta, ¿no? Muchas veces podemos contentarnos con tener las escuelas llenas, porque público lo tenemos, porque tenemos un éxito educativo, porque tenemos una excelencia, y estar olvidando una misión fundamental que también nos atañe, a la que debemos dar respuesta. Y estoy completamente de acuerdo que la respuesta no se da desde capellanía. O sea, no se trata de decir, vamos a tener el colegio maravilloso y luego una capellanía que evangeliza. Eso es una incoherencia. Lo que queremos es una escuela íntegra en la que todo el ecosistema, que también se ha dicho esta mañana, pues sea un ecosistema cristiano que lleve a la fe. Pero claro, a la hora de llevar a la fe, ¿cómo lo hacemos? Nuestra experiencia es que a todo el mundo le encanta hablar de evangelización, pero, ¿cómo se dice? Muy poca gente le pone la cola al burro, no sé, hay una experiencia... El cascabel al gato, y eso, y dices, sí, pero ¿cuál es tu método? No, la propuesta del encuentro, no, la hospitalidad. Sí, pero hay métodos hoy en día, que esto es lo que está pasando en la Iglesia, es lo que pasa en el campo en el que trabajamos nosotros. Los métodos de nueva evangelización están triunfando. No sé si habéis intentado reservar una casa de ejercicios para hacer algo. Está llenado de los de Emaús, si no los del proyecto de amor conyugal, si no Alfa, si no seminarios de vida en el Espíritu. Está habiendo un renacer que está sucediendo muchas veces fuera de las mismas parroquias, aunque sean las parroquias las que lo animan, de gente que está buscando la experiencia fundamental de primer encuentro, de encuentro con Jesucristo cara a cara, de primera conversión, de Pentecostés. Y ese primer anuncio, muchas veces yo percibo que lo subcontratamos desde los colegios. O sea, no es que no tengamos pastoral en el colegio, es que claro, como está la parroquia y la diócesis apuesta por las parroquias, esta es la parte que luego hay que censurar, ¿no? Pero las diócesis solo ven parroquias, parece. Entonces, ¿quién voy a poner de capellán? Pues pongo de capellán un tío que tiene 3 parroquias y es profesor, y además le pongo de capellán en la universidad. Y dices, ¿esa es la prioridad que tiene la formación en el momento crucial de esta gente y la prioridad que tiene la evangelización? Y lo mismo digo de los colegios. O sea, ¿qué prioridad estamos dando? Si es algo tan fundamental la formación de una persona, tan crucial,
¿Y qué papel debe tomar ahí la escuela? Porque os aseguro que las parroquias que están haciendo primer anuncio y nueva evangelización están despertando, pero siguen siendo minoría. La estadística de parroquias en España es 27.000, creo, y la realidad de la gente que se está moviendo, como siempre, es relativamente poca, aunque haga mucho ruido. No sé, pensamientos de un extraterrestre, llamadlo, ¿no? Pero yo digo, podríamos conjugar de una manera diferente primer anuncio, encuentro personal con Cristo, propuesta educativa, y no contentarnos solo con hablar de lo mucho que estamos evangelizando, lo correcta que sea nuestra propuesta, lo bella que sea y lo integrada que sea en un humanismo que habla de virtudes y ha superado los valores, como estamos hablando. Yo he visto cosas, o sea, hemos viajado mucho, ¿no?, dentro de nuestro trabajo profesional en el mundo de la evangelización, claro, que hemos visto en el mundo anglosajón, ¿no? El mundo anglosajón tiene grandes universidades confesionales. Steubenville hace encuentros de universitarios y concita 40.000 universitarios en Estados Unidos a la vez. Ministerios como Focus, que tiene parroquias evangelizadoras dentro de la universidad, que dices, claro, no es una parroquia diocesana, no se sabe jurídicamente, ponle un nombre. Estamos viendo ministerios como, no sé si conocéis, NET, que está relacionado con Life Teen. Life Teen ahora sí que tiene implantación en España, son catequesis para adolescentes, todo un itinerario catequético, y junto a ellos está NET, que es una propuesta de misioneros que van a predicar a los colegios, y en los colegios se predican retiros de primer anuncio, se habla de Pentecostés, se habla de Espíritu Santo. Y dices, ¿esto es tan raro entre nosotros? ¿Es raro en nuestros colegios supercatólicos, en nuestras universidades que tienen capellanía? ¿Existe esa propuesta personal, directa, explícita de la persona de Jesucristo? ¿Debe existir? Eso también sirve para el debate. Antes no era tan raro en España que en tu empresa te mandaran a un retiro, por ejemplo. Antes digo hace 50 años, ¿no? O sea, cuando esto era algo más católico, ¿no? Como quien dice. Entonces, oye, el jefe es católico, vivimos en un país católico y hay que hacer retiro o ejercicios espirituales, ¿no? Ahora mismo eso es rarísimo, ¿no? Parece que todo está sucediendo fuera, subcontratando. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde se va a posicionar la escuela en ese sentido y también la universidad? Si tenéis esta responsabilidad tan hermosa y tan crucial, ¿no? ¿Cuántos alumnos hay en el país? 1,5 millones en instituciones educativas de la Iglesia. Es brutal si te lees por tantos, ¿no?, el informe. La cantidad de gente que tenemos. Y yo sigo pensando ¿y cuál es el fruto? ¿Es el fruto el mismo de un hombre llamado Jueves? La gente que nos está dirigiendo ahora, el país, ¿de dónde ha salido? Yo estaba leyendo hace poco, en plan friki, ¿no?, no me acuerdo cómo se llama, unas memorias de Azaña contando su formación con los agustinos del Escorial, hasta que él se va y ya se decide, ¿no?, por no creer y ni completa esa educación. Todavía no he llegado ahí, pero sé qué pasa, ¿no? Y fíjate, ¿no?, el puesto tan relevante en la vida pública que tiene en todo el periodo de la Guerra Civil. Una persona que ha rechazado frontalmente una propuesta que ha entendido como moralista y que no le ha transmitido ningún tipo de encuentro personal. Más o menos, es una lectura que estoy haciendo entre líneas, ¿eh? A lo mejor soy muy duro, pero eso es un fruto, eso es algo que hemos parido nosotros. Podríamos decir lo mismo de nuestros políticos, de nuestra gente prominente, la gente que es socialmente destacada, ¿no? Son preguntas que sigue haciendo este extraterrestre. Y bueno, como me siento en poca capacidad de afirmar cosas, pues he hecho una lista, ¿no?, de preguntas duras, ¿no?, que nos tenemos que hacer, ¿no? Y digo, pues, primera pregunta, ¿no? ¿En manos de quién estamos? O sea, nuestros colegios, ¿en manos de quién están?, ¿no? Es decir, ¿hay una integralidad en lo que hacemos o hemos subcontratado también cosas fundamentales? Yo me acuerdo, pues, un hombre de negocios americano que admiramos mucho, ¿no?, que conocemos, que él en un proceso de conversión se dedicó a la empresa y dijo, esto es a lo que me llama Dios. ¿Puedo tener socios? Sí, pero nunca si ellos tienen más del 49%. ¿Por qué? Porque cuando llegue la hora de la verdad y haya que decidir, yo quiero asegurar que mis valores cristianos se van a respetar. Este daba retiros en su empresa también, y hacía cosas así. ¿Pero por qué? Porque tengo un problema de integridad. Si no, bueno, pues en manos de quiénes estamos.
la gerencia de nuestros colegios. Se ha hablado hoy por la mañana también de cómo elegimos los profesores, ¿no? La elección de nuestros propios profesores. No podemos ser talibanes. Tenemos que sacar de lo humano también. Y nadie le pregunta al carpintero si es creyente o no es creyente, ¿no? Cuando te viene a hacer, pero quizás debiéramos replantearnos ciertas cosas de cómo seleccionamos, a quién seleccionamos. Yo me acuerdo una amiga americana, ¿no?, que me contaba que trabajaba en un colegio católico y me dijo, mira, yo no creo, pero yo soy católica de cuna, no practico, y claro, cuando me presenté a este trabajo, los padres del colegio me sentaron y me dijeron, mira, este es el credo, recítalo. Lo recitó y entonces contratada. El requisito para ser contratada era recitar el credo, ¿no? ¿Cuánta gente tenemos dentro que hace eso para tener un trabajo, ¿no? Si me pongo a hablar de la asignatura de educación religiosa, ¿no? ¿A quién formamos? ¿Cómo lo formamos? ¿Y para qué lo formamos, ¿no? Oye, cómo mola, ¿eh? Es que me siento en libertad porque como no nos dedicamos a esto, perdonadme, ¿eh? Porque son preguntas. Bueno, segunda pregunta. ¿Subcontratamos el primer anuncio a las parroquias? Me estáis grabando, ¿vale? Pero mi parroquia es parroquia universitaria, nuestra parroquia, donde vivimos. Tenemos 2 universidades, 10.000 alumnos, pero no hay capellanía, que la capellanía es la parroquia, tienen que venir a la parroquia. Y yo no es lo que he vivido eso. Yo en Francia, que estudié, he vivido capellanías universitarias dedicadas. En España también. Yo en la Complutense tuve una vivencia que me marcó muchísimo también en la capellanía, gracias a un capellán claretiano, el Padre Julio, que nos enseñó la unidad en la Iglesia y la misión. Era un sitio donde practicábamos nuestra fe. Era un sitio donde nos encontrábamos con otros cristianos. Era el sitio donde pasábamos la mayor parte de nuestro tiempo. Y me pregunto, ¿no? ¿Subcontratamos a la parroquia entonces que lo haga? ¿Subcontratamos a la familia que haga la transmisión de la fe? ¿O lo subcontratamos a los movimientos? Ahora mismo en juventud, empezando desde Bartimeo, que ya llega a los colegios, siguiendo por EFETA, que llega a la universidad, Hakuna ahora mismo veis cómo está pegando, ¿no? Es movimiento, método. ¿Quién se hace padre de todo esto? ¿Quién acompaña? ¿Quién si no? Está todos los días ahí con los alumnos, en esa familia educativa que podría hacer ese acompañamiento, si hubiera esa claridad. Es decir, vamos hacia aquí y esto es parte de la propuesta integral de nuestro centro educativo, ¿no? Es muy fuerte pensar en que hay que evangelizar a los profesores, igual que hay que evangelizar a los alumnos, igual que hay que evangelizar a los padres, en vez de pedirles que lean el credo o que se apunten al colegio. ¿Podemos plantearles una iniciativa de primer anuncio y hacernos responsables de ellas como comunidad educativa? Primer anuncio explícito, no genérico, ¿no? Sí, aquí transmitimos la fe por la belleza, perfecto, pero ¿y explícitamente? ¿Transmites a Jesucristo, no? Más preguntas así fuertes. ¿Por qué no hay comunidades en los campus? Yo esto lo he visto fuera de la Iglesia Católica. Grandes ministerios. Yo, por ejemplo, he conocido a un tío que se dedicaba a las 8 universidades, creo que son, de la Ivy League de Estados Unidos, en un ministerio que fundó él con unos amigos y se dedicaban a acompañar a los estudiantes cristianamente. No era la capellanía, que también tenía capellanía, era un ministerio dedicado a generar comunidad dentro de los estudiantes de las 8 mejores universidades de Estados Unidos y más influyentes. Qué mejor manera de influir al mundo, ¿no? Si vamos a pasar aquí 4 o 5 años, ¿será un lugar o un ámbito de comunidad o seguimos subcontratándolo? Bueno, que la gente ya lo encuentre por ahí, el primer anuncio, ¿no? En esa desconexión que tanto parece gustarnos, ¿no? Más preguntas, ¿no? Una vez nos metieron en la encerrona de dar un curso alfa, primer anuncio de conversión, en un colegio católico, con la esperanza de que vinieran los profesores no católicos. ¿Qué pasó? Pues que de 15 que vinieron, 1 era el no católico, 14 eran los católicos de misa diaria. Y estábamos evangelizando católicos de misa diaria que no venía a cuento, no habíamos venido para eso. Claro, era muy difícil, ¿no? Porque ¿quién va a hablar ahí de sus dudas de fe en su centro educativo con el director delante? Le dijimos al director que no podía venir, obviamente, pero al final es tu ambiente de trabajo y ahí te tienes que poner el traje de católico o casi católico, ¿no? No vayan a echarte, ¿no? Que puede pasar, ¿no? Nos preocupamos de esto, realmente. No solo el proceso de selección, ¿no? Es el proceso de cuidado, el proceso de alimentar a personas con una propuesta de salvación que es lo que tenemos que dar al final como cristianos, en última instancia, ¿no? Quien dice profesores dice personal, quien dice personal
Dice también las familias, los padres. Yo lo sé, que caemos un poquito y por eso yo decía, venimos a hablar de nuestro libro, dices, ya, pero es que eso tiene que hacerlo la parroquia, sí, eso es lo propio de la parroquia. Pero también he visto que esto pasa en otros sitios. Lo he visto fuera de España, sobre todo. No lo he visto tanto en España. No sé si es porque por nuestra historia, porque nos da vergüenza o porque hemos derivado en lo que hemos derivado. Últimas preguntas así duras y ya acabo. ¿Cuánto dinero invertimos en el departamento de evangelización en nuestras escuelas y universidades? Escuelas que tienen... ¿Tenemos departamento de evangelización? De proclamación explícita del primer anuncio. Mi experiencia es nada o casi nada. En Estados Unidos hay empleados pastorales en las parroquias, en las universidades, en los ministerios paraeclesiales, gente que se dedica a la universidad o gente que se dedica a los colegios. La gente pone dinero porque donde está tu dinero está tu apuesta. Y si tú quieres decir que lo más importante es la evangelización y me enseñas tu presupuesto, te voy a decir, no, lo más importante no es la evangelización, lo más importante es aquello en donde pones los dineros. Aunque suene mal, aunque no nos guste hablar de esto, aunque tengamos profesionales que no cobran, ¿no? Porque tenemos los consagrados, ¿no? Que parece que claro, como ya tenemos consagrados, pero podríamos hacer mucho más, ¿no? ¿Dónde está nuestro presupuesto para todo esto? Quien encuentra un tesoro, lo vende todo y se va al campo, ¿no? Y compra ese campo y se queda con el tesoro. ¿Cuáles son nuestras métricas? Última pregunta, así ya fuerte. La métrica es aquello con lo que medimos los frutos. Y Dios nos llama a tener fruto. No nos equivoquemos. No nos llama a tener resultados ni a tener estadísticas. Nos llama a tener un fruto que perdure, un fruto de vida eterna. Y nosotros constatamos la dificultad ya en la misma evangelización de medir qué es un discípulo, qué es un converso, cómo le doy un carné a uno de tú te has convertido, ¿no? Certificado, ¿no? Es complicado hacer eso, pero ¿qué nos pasa también en la escuela y en la universidad, ¿no? Es decir, instituciones tan católicas con tanto deseo, yo lo veo en la cúpula, ¿no? Lo veo en la gente que estáis ahí, ¿no? Que estáis en la asociación, que estáis queriendo, ¿no? ¿Cómo medís el éxito tangible, el fruto tangible de lo que se está haciendo? Si lo medimos por cómo va la sociedad, es un fracaso tremendo. Es un fracaso en términos de salvación y es un fracaso en términos de sociedad. Para mí el fracaso no es qué mal está la sociedad solo, los tiempos posmodernos, la falta de sentido, ¿no? Es decir, ¿a dónde estamos yendo, ¿no? Como colectivo, que estamos inspirando los principios de doctrina social católica, todo aquello que enseñamos al final, que al final hay que medir de alguna manera. A nosotros nos lo han enseñado a hacer así. Nos lo han enseñado a hacer en otro contexto, el del primer anuncio, decir, oye, yo convoco en una parroquia y si de 100 se quedan 40, pues eso es una medida. Oye, hay 40 que han perseverado. Si se quedan 10 son 10, si se queda 1 es 1, pero vamos a medir porque solo se puede cambiar lo que se mide, solo podemos conocer lo que medimos. Y no tenemos que tenerle miedo a la métrica cuando el Señor es celoso de la métrica, ¿no? Que da un talento, a que le da un talento le pide, a que le da 5, a que le da 10 y le pide también las cuentas. Acabando ya, esto sí que es hablar por la herida, ¿eh? O sea, nosotros no hemos tenido una muy buena experiencia educativa con nuestras hijas en un colegio concertado y se dice el pecado pero no el pecador, y más cuando te están grabando, ¿no? ¿Y qué veíamos? Pues esa ilusión óptica, es decir, es que tenemos gente, porque la gente viene a nuestras escuelas, estamos demandados, tenemos trabajo, mucho trabajo. El cuento del tarot. ¿Y? El cuento del tarot. No voy a contar, es que es muy fuerte aquí, cosas que nos han pasado, ¿no? Tenemos gente y trabajo para una vida y muchas más vidas. Somos pocos, cada vez somos menos. Y la presión está ahí, pero también un cierto éxito todavía. Desnaturalizado, nos han quitado muchas cosas, pero seguimos teniendo una estima, un valor, y la escuela pues se tiene que medir por el fruto de vida de los alumnos. La evangelización es el fruto de vida eterna y eso empieza en Pentecostés y por el primer anuncio, una propuesta no del Espíritu Santo, sino de Jesucristo, al cual te manifiesta el Espíritu Santo. Así que Cristi nos va a hablar un poquito de esto. Quizás es teórico, quizás no viene a cuento, quizás os lo sabéis, os suene, pero es un recordatorio. No hablemos solo de evangelización en genérico. Si hablas de evangelización, vas a tener que bajar al primer anuncio y al estado de misión que nos pide
a todas las comunidades de la Iglesia. Esto lo ha pedido la Conferencia Episcopal, lo ha pedido el Papa Evangelii Gaudium, se pidió en Aparecida, Cristian nos va a hablar también de Aparecida. Es un deber de todos, se está en juego la salvación. Y vivimos en tiempos de guerra y tiempos de misión y de martiría, de testimonio. Y se nos está yendo la partida porque a veces tenemos esta ilusión óptica. Creemos que tenemos gente que estamos bien. Me ha sorprendido mucho esta estadística, viéndola, 2.500 centros en un mar de 28.500 centros de todo el país. Claro, nosotros vivimos en una zona de Madrid que la ilusión óptica es que todo es católico, ¿no? Todos nuestros vecinos, los colegios donde vivimos nosotros, es maravilloso, ¿no? Pero esta es nuestra realidad también, con la que tenemos que trabajar y de la que somos responsables. Así que, Pentecostés, Espíritu Santo, primer anuncio, encuentro personal. Siguiente paso. Bueno, yo veo gente como con sueño. ¿Tenéis sueño? No sueños, sueño. La verdad que, o sea, como decía Tote, nosotros nos sentimos un poco alienígenas aquí. Y yo desde esta mañana, o sea, no dejo de sentirme un poco como, bueno, este no es el ambiente que solemos vivir cuando hablamos de evangelizar. No por nada, yo creo que principalmente porque no somos docentes. Es verdad que somos formadores, pero no trabajamos en ningún cole, no trabajamos a ese nivel, ¿no? Y en la comida, que fue súper, para mí el día de hoy ha sido enriquecedor en extremo, o sea, yo me lo he disfrutado. He pasado de estar como, ¿qué hacemos aquí? No sé qué, a, no sé, en la comida, yo no sé, los que estabais ahí, yo casi nunca me quedo en silencio, ¿vale? Yo soy una persona que hablo mucho y me encanta contar lo mío. Y escuchaba porque me parecía súper interesante todo lo que contabais. O sea, para mí es un mundo nuevo, ¿no? Y me parecía enriquecedor poderlo contemplar desde fuera, a la vez de entender que en el fondo tenemos un corazón muy parecido, ¿no? Porque el Señor nos ha llamado a todos nosotros. Y yo creo que si estáis aquí y si estamos aquí, es porque, primero que nada, hemos recibido todos una llamada personal de parte de Dios. Una llamada que nos ha llevado por diferentes caminos y vocaciones, pero en el fondo yo creo que la llamada es la misma. A mí, yo no voy a hablar teóricamente, a mí me gustaría hablar más en sentido práctico, porque es lo que yo conozco. O sea, yo la evangelización la conozco en el sentido más práctico y más personal. Yo creo que cuando nosotros hablamos de evangelización, sin querer, y yo creo que ya se ha dicho, podemos cometer el error de pensar de que todo es evangelización. Y si todo es evangelización, puede que nada lo sea. Entonces es importante concretar. Para mí, la evangelización, ¿dónde se concreta? En el primer anuncio. No es solamente un conjunto de valores cristianos, morales quizá. Yo creo que evangelizar es anunciar a una persona, a Jesucristo. O sea, no hay otra cosa. Y todo lo que muchas veces en las escuelas y en los centros educativos a nuestros jóvenes nosotros queremos enseñar y anhelamos que tengan, y que vemos que se escapa todo eso, ¿no? Queremos que vivan en cristiano, ¿sí o no? Es lo que queremos, que vivan en cristiano, que sus vidas se vean influenciadas por unos valores que llamamos cristianos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces creemos, tengo yo la sensación de que esos valores van a surgir de la nada. Y yo lo que creo es que esos valores surgen de un encuentro personal con Jesucristo. Es imposible que nuestros jóvenes realmente vivan en cristiano, si no han tenido un encuentro personal. Cuando hablamos de primer anuncio, hablamos de una persona. Es Jesús que dio su vida por nosotros. Esto parece muy evangélico, pero es lo que es. Y yo creo que es donde nos tenemos que centrar. No olvidar lo realmente importante.
Todo empezó por Jesucristo. Si no, no estaríamos aquí, estaríamos en otro rollo, ¿no? Todo empezó por Él. Entonces, de la única manera que la cultura de la evangelización se puede establecer en nuestros centros, yo creo que es si sucede un encuentro personal con Jesucristo. Si no, olvidémonos de esa cultura, porque no es para nosotros. A lo mejor soy muy dura, ¿vale? Pero si no vamos a lo fundamental, a lo importante, pues nos estamos perdiendo la esencia del mensaje. Nos estamos perdiendo en el discurso y no en el objetivo, en el protagonista de nuestro discurso, que es Jesús. Hay un documento, no sé si lo conocéis, el documento de Aparecida de 2007. Es un documento que hizo el CELAM para la Iglesia latinoamericana. Y es un documento que yo creo que se mantiene súper vigente hoy en día. Es un documento que intenta poner a la Iglesia en estado de misión, a toda la Iglesia latinoamericana en estado de misión. Yo no sé si os suena, pero yo creo que vivimos un momento en el que se nos pide también que entremos en este estado de misión. Aparecida, digamos que exalta un término que es el discípulo misionero, discípulo en misión. Y es una palabra o un palabro que muchas veces nos suena súper raro, pero quiero mencionarlo porque yo creo que Aparecida nos hace ver un poquito más en concreto lo que es el primer anuncio, porque a veces se nos hace un poco abstracto, ¿no? Entonces, Aparecida define 5 momentos que son imprescindibles, que tienen que ver con el anuncio de Jesucristo. Y los voy a mencionar, no me voy a extender muchísimo, pero bueno, lo que dice es, número 1, cuando nosotros hablamos de una propuesta de fe, cuando nosotros estamos presentando al mundo este evangelio que se supone que es por lo que respiramos y es el objetivo de lo que somos, ¿no? Aparecida nos dice que todo empieza por el encuentro con Jesucristo, el encuentro con una persona. Todo encuentro personal va precedido por una llamada, El Señor nos dice, ven y sígueme. O sea, todos y cada uno de nosotros y de los alumnos, ¿no?, que pasan por los centros que vosotros tenéis en vuestras manos, todo ser humano recibe una llamada personal de Jesús. En la palabra dice que nosotros no hemos decidido buscar a Dios, sino que Él nos amó primero, Él nos busca primero a nosotros. En ese encuentro con Jesús nos encontramos con la persona que es el fundamento de todo lo que nosotros proponemos, de nuestra fe. Nosotros no podemos concebir un cristianismo como una serie de valores y normas si no salen, si no dependen, si no se fundamentan en esta persona que cambió la historia, Jesucristo. Número 1, el encuentro con Jesús. Número 2, Aparecida nos habla de la conversión. Cuando una persona se encuentra con Jesucristo, no se queda ahí, porque muchas veces creemos, cuando hablamos de evangelización, que estamos hablando solamente de una presentación de Jesús, y ya está, ¿no? Y dejamos esto aquí y no se convierte y no lo vemos como un proceso. Y Aparecida, en estos 5 puntos, lo que resalta es que la presentación de Jesucristo es una cosa que incluye un proceso. El proceso que sigue al encuentro con Jesús es el proceso de la conversión, que a veces nos suena esto raro, nos suena protestante muchas veces, ¿no? Pero la conversión es la respuesta a esta llamada de fe que el Señor nos hace. Y nosotros tenemos que esperar esta respuesta en la gente a la cual nosotros evangelizamos. No es solamente presentar a Jesús, es también esperar de ellos que van a tener una respuesta de conversión, una respuesta de fe, una respuesta de hacer concreto a Jesús en sus vidas y que esto pueda ser un reflejo real, auténtico, que lo podamos ver, que influya, que impacte, que cambie la sociedad, que cambie el mundo, que cambie la escuela.
Número 3, Aparecida nos habla del discipulado. Esto nos suena también un poco raro. Ya hoy en día quizá no, hace unos años cuando hablábamos de discipulado era como, ¿qué decís? ¿Sois evangélicos o algo? No, en la palabra, bueno, ya sabéis que el Señor tenía discípulos. Es un palabra que nos habla de la vida de los verdaderos cristianos. Cuando una persona se encuentra con Jesús, tiene un momento de conversión donde cambia su vida por la vida de Jesucristo y empieza a vivir un proceso de fe auténtico, lo que le sigue a eso se llama discipulado. Y es un proceso de formación, pero también es un proceso de vivir la fe dentro de la iglesia con unos hermanos. ¿Qué es lo que sigue? El cuarto paso, que es la comunidad. La fe única y exclusivamente se vive en comunidad. No hay, o sea, yo no creo que haya cristianos islas. No, o sea, la fe por naturaleza se tiene que vivir dentro de la comunidad cristiana. Y es un buen planteamiento para muchos centros no ser solamente lugares donde los chicos vienen a formarse, sino lugares donde los niños que se encuentran con Jesús o los chicos puedan vivir su primera experiencia comunitaria con hermanos, con padres, con madres, que estén ahí cuidando no solamente su educación, sus valores, sino también lo más profundo que ellos tienen, que es su alma. Creo que fuiste tú que dijiste, no son solamente seres humanos, son almas. Y a mí se me quedó un montón porque a veces, no sé, como que nos perdemos un poco en la seriedad de lo que está en juego. Estamos, o sea, trabajando, manejando, estamos entrando, yo creo que en un terreno sagrado, porque es el terreno de las almas y es el terreno de la salvación. Cuando nosotros presentamos a Jesús, cuando nosotros cumplimos con esta llamada de evangelizar, proclamar a Jesucristo, estamos entrando en un terreno muy, muy sagrado. Y yo creo que todos los alumnos, todas las personas que el Señor os permite tener en vuestras manos, es un regalo, pero es una gran responsabilidad también, porque son almas, precisamente porque son almas. Y número 5, Aparecida nos habla de la misión. Muchas veces creemos que la misión es exclusiva para cierta parte de la iglesia. A veces vemos la evangelización como algo de los misioneros, como algo de los religiosos, como algo de los sacerdotes. Y la verdad es que la misión es la llamada para todos los cristianos. Todos, incluso para los chicos que evangelizáis. Y estos 5 pasos de Aparecida tienen una particularidad y es que se interrelacionan entre sí. Es como un círculo que está en constante movimiento. Y es una pasada. 5 minutos. A mí siempre me dejan de último, entonces al final yo nunca puedo hablar. Estos 5 pasos yo creo que son una gran luz para saber hacia dónde queremos ir y para ver la evangelización no solamente como algo abstracto, sino como algo muy concreto. Algo muy concreto y que se trata, que no podemos olvidar, de una persona. Evangelizar es poner los medios necesarios para que esto pueda suceder, estos 5 pasos. No es otra cosa, no nos confundamos. Si nuestras acciones evangelizadoras no desembocan en un proceso, y subrayo la palabra proceso de conversión, no tiene razón de ser. ¿Vale? Si no evangelizamos para esto, hay que pensar, hay que replantear. Bueno, pues a mí me queda la parte más importante realmente, pero lo voy a intentar hacer en 7 minutos, en 5, vale, perdón. Bueno, la primera palabra con la que empezamos y que yo creo que quería resaltar y quería también Tote, era esa palabra que es persona, o sea, es Jesús, la persona de Jesús, el encuentro personal. Y la segunda, importante cuando hablamos de primer anuncio, es Pentecostés. Pentecostés, esta cosa que aparece que muchas veces se nos olvida, o sea, yo siento que a veces se nos olvida.
A veces vemos Pentecostés o la persona del Espíritu Santo como algo... Os voy a hacer un chiste para hacerlo un poquito más divertido esto, pero... Miedo me das. Mario se asusta. La niña que va a catequesis y le preguntan, bueno, la Trinidad, ¿puedes decirme quiénes son las 3 personas de la Trinidad? Y la niña pequeña dice, bueno, claro que me lo sé, claro que sí. Es el Padre, el Hijo y una palomita que vive con ellos. Y a veces, aunque esto sea un chiste, me quedo con la impresión de que el Espíritu Santo es esa palomita de los vitrales que se nos hace ya muy lejano. Pero yo creo que es una cosa que tenemos que volver a traer al centro de lo que es la evangelización y toda obra misionera. Sin Pentecostés, sin volver al principio, todo lo que hagamos será infructífero. Escuchadlo bien. O sea, todo lo que hagamos, que no pongamos al Espíritu de Dios ahí como generador del proceso de conversión, es en vano. No va a dar frutos. Siento ser tan dura, pero es así. Por más que nos esforcemos, por más bien que lo hagamos, si no volvemos a lo importante, a Pentecostés, que es lo fundamental y lo fundante, esto no es negociable. Pentecostés no lo podemos negociar. Es verdad que vivimos, yo creo, en una iglesia que es bastante cristocéntrica, y está bien, porque Jesús es quien nos lleva al Padre, pero en Hechos de los Apóstoles, que no lo voy a leer porque ya no tengo tiempo, Jesús, antes de irse, lo que dice es, o sea, no hagáis nada, no os mováis hasta que venga el Espíritu Santo. O sea, la iglesia no empieza hasta que el Espíritu Santo viene. Es tan importante que Jesús se va para que Él venga, para que venga el Espíritu Santo. Y cuando los apóstoles, cuando los discípulos reciben al Espíritu Santo, es que realmente empieza la obra evangelizadora. Antes no. No puedo con esta presión que me tiene mi marido aquí. No puedo con esta presión, de verdad. A mí no me volváis a invitar. Bueno, ya para terminar, el Espíritu Santo es quien nos da las herramientas que nosotros necesitamos para que esto realmente funcione. ¿Vale? No nos olvidemos de esto. Y si nosotros no tenemos una experiencia práctica y personal del Espíritu Santo como maestros, pues tenemos que buscarla. A veces queremos darlo cuando no lo tenemos. Es verdad que todos tenemos al Espíritu Santo, ¿sí o no? Desde el bautismo lo tenemos. Pero necesitamos que se nos empiece a notar. A notar no solamente en nuestras personas, sino también en lo que hacemos en la iglesia y en la escuela y en la universidad. O sea, tiene que notarse. No puede ser la palomita. Tenemos que sacar a la palomita de los vitrales y realmente presentar a Jesucristo como una persona que tiene el poder de cambiar la vida de todas las personas, que tiene el poder de cambiar la vida de los chicos, nuestras propias vidas, y que todo eso sucede a través del Espíritu de Dios. Entonces, ya para acabar, yo iba a contar una historia, pero ya no me da tiempo. Es muy fuerte. Para terminar, entonces, el gran desafío que yo creo que nosotros tenemos, más que para mí, lo digo desde mi experiencia, ¿vale? Para mí, más que la escuela recobre los valores cristianos, que sí, el desafío principal que nosotros tenemos es si realmente vamos a volver a darle al Espíritu Santo el lugar que le corresponde para que sea el que presente a Jesucristo realmente, a todas esas almas que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Tenemos que pensarlo. Evangelización es la palabra que yo creo que ha unido todas estas ponencias, ¿no?
si no va unida esta palabra a, primeramente, un encuentro personal con Jesucristo, a través del Espíritu Santo, si este no es el principio y el fin, principio y fin de nuestra labor, yo creo que no podemos hablar de evangelización. Habría que ponerle otro nombre. Y nada, ya está. Muchísimas gracias. Y me han sobrado 5 minutos. Me han sobrado 5 minutos en los cuales yo hubiese podido contar el chiste. Bueno, no sé si ahora tenemos, no sé, preguntas o... Bueno, preguntas ha habido muchísimas preguntas lanzadas por el primer conferenciante. La segunda conferenciante pues, ha planteado un poco soluciones, ¿no? O una estrategia, pero por allí hay una respuesta. Yo diría que la estrategia. Bueno, yo por alusiones a alguna cuestión, pero también porque me planteaba alguna pregunta, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo y creo que bueno, que la acción del Espíritu es el centro de la obra cristiana, ¿no? Y como la novedad de la evangelización es tan importante. Al mismo tiempo, lo que no compraría yo tanto es una cierta contraposición que he percibido entre la acción habitual en la escuela y una especie de acción como... No sé si me explico, vamos a ver. Yo creo que el fracaso de la escuela, y tú te has puesto el ejemplo de Azaña, ¿no? Pero podríamos poner tantos políticos, gentes de cultura que han estudiado en escuelas católicas y han acabado incrédulos, ¿no? Increyentes. ¿Cuál es el problema? Yo creo que una cierta tensión entre lo que sucedía en el aula, en su clase de ciencias, de matemáticas, de tal, y lo que sucedía en la catequesis que daban las monjas o los curas, ¿no? Eso ha hecho un fracaso radical, que es que al final salían, pues de escuelas católicas han salido montones de ateos, ¿no? Vamos a ser realistas, ¿no? ¿Dónde veo yo el meollo de la evangelización nueva? Porque también es nueva en este sentido. En la posibilidad de orientar de un modo nuevo la hora de clase, que para nosotros los docentes es muy importante, la hora de clase, porque es lo que sucede en el colegio, ¿no? La hora de clase. Es que es la tutoría, la hora de clase. Yo estoy de acuerdo, claro que compro todo lo que habéis dicho, de que vengan, pues eso, bueno, pues cursos de evangelización, acciones pastorales con padres, de novedad, en un montón de cosas. Y yo ya digo que fenomenal, en el colegio nuestro lo hacemos, grupos de Berit, grupos de Mónica Mothers, pero digo, al final algo sucede en el colegio que es fundamental, que es la hora de clase. Y entonces eso implica una conversión del docente, pero una conversión que pasa por el modo en que él da la clase, por el modo en que él enseña, ¿no? Y esto requiere una novedad del espíritu también, ¿no? Es una novedad del espíritu que creo que es muy importante también, ¿no? Porque claro, en la escuela es que, perdonad por insistir, pero es que creo que es porque el 80% del tiempo es esa hora de clase, tutoría, acción en la que hay algo muy importante para los padres, que es la educación de sus hijos, claro. Entonces, esta era mi inquietud, ¿no? Que creo que la conversión del docente es una conversión peculiar, porque es la conversión para que sepa transmitir una materia de un modo nuevo. Las matemáticas, pasa por ahí el colegio, ¿no? Las ciencias, la historia, la economía, ¿no? Y entonces no podemos prescindir de esa realidad, porque no es una parroquia el colegio. Una parroquia pues es 95% del tiempo, si no 100%, ¿no? Evangelizar. Pero entendedme, hay una mediación que es importante comprender, ¿no? Porque si no, creo que perdemos lo que está sucediendo en la escuela. Y bueno, este era mi planteamiento, mi pregunta un poco también, y un poco la aclaración de que yo he pretendido insistir en este aspecto. Obviamente, la predicación explícita de Cristo, pues evidentemente es el centro, ¿no? Pero he pretendido insistir yo en la intervención en este aspecto, ¿no? ¿Qué conversión del docente requiere el que él entienda que tiene que enseñar matemáticas y las tiene que enseñar? No puede convertir su clase de matemáticas en una catequesis, pero las tiene que enseñar de un modo, con una apertura, con una modalidad en la que aparezca la verdad del cristianismo también, la verdad de Cristo. Bueno, yo pienso, o sea, de acuerdo contigo, Carlos, en que es verdad que el que da matemáticas, y no vamos a perder la hora de mates para hacer un anuncio explícito de Jesucristo.
Pero yo como lo veo, ¿vale? Yo veo que una organización docente, un cole, un ejemplo, yo creo que es una cosa que debe trabajar en unidad. O sea, ahí debe el colegio tener una visión, no solamente ideario educativo, digamos. Yo creo que también debería, o sea, tener una visión evangelizadora concreta. ¿Por qué? Porque la casa, la familia ya no es ese lugar, o sea, lo sabemos. O sea, la familia es una minoría quienes pueden transmitir una fe verdadera a sus hijos porque los padres ya no tienen fe. Y los colegios, precisamente, yo creo que siguen siendo un lugar donde tenemos a esos pequeños que son esponjas y que están listos para recibir ese mensaje. Muchos de ellos no van a la parroquia, muchos de ellos solamente van al cole y muchos de esos padres solo van a lo que se hace en el cole. Entonces, yo un ejemplo, en mi experiencia personal de mi cole donde yo estudié, que creo que esas monjas lo hicieron muy bien, o sea, ellas proponían experiencias concretas para que los chicos pudiésemos vivir lo que era el anuncio del Evangelio. ¿Y cómo lo hacían? A través de retiros, a través de convivencias, a través de cosas que complementaban todo lo que era el programa educativo. Y funcionó, o sea, funcionaba. Yo creo que mi primera experiencia importante de fe y mi base central, aparte de mi familia, que era buena, está ahí, en lo que las monjas me dieron a mí. Entonces, yo creo que, no sé, mi opinión, ¿sería lícito desaprovechar esta oportunidad que el Señor nos da, que os da, a nosotros no, a vosotros, de que esos niños que vienen al cole se vayan sin recibir el mensaje auténtico de la persona de Jesús, ¿no? Sin permitirles que puedan vivir esta experiencia personal? Yo lo pienso igual con las parroquias. Por las parroquias pasan miles de personas que no se quedan. O sea, pasa gente por Cáritas, pasa gente que le damos comida, que le damos ropa, que le damos sacramentos incluso. Y es gente que se va de la parroquia sin fe, se va sin un encuentro personal con Jesús. ¿Lo podemos permitir eso? Yo creo que no deberíamos. Yo creo que no le has entendido. No, es que te sigo por la mano. Yo creo que no estoy quitando esa parte. Disculpa, exactamente. Sí. O sea, creo que Esa parte yo la compro, la firmo y que es explícita y Sí, que sí. creo que, o sea, yo no, o sea, creo que el punto es otro, es cómo el docente se hace transmisor también de la fe y de la verdad de Cristo en su clase de matemáticas, en su clase de lengua, en su clase de ciencias. Vale. Y cómo esa parte, o sea, es un plus, no creo que vaya contrario, claro que no lo podemos permitir, ¿no? Pasan niños por ahí y claro que tienen una explicidad en el anuncio de Cristo, en la misa semanal, en la oración de la mañana, en la bendición de la mesa en el comedor, pero esas cosas que son obviamente importantes, que requieren también, creo que lo que decía un poco de la hora de clase, es decir, cómo el docente, en su acción docente, se hace evangelizador. Yo creo Vamos. que una cosita breve, perdonad si me fui por la tangente, pero yo creo que una cosa fundamental y que ya se ha dicho aquí es que los colegios yo creo que no se pueden permitir la libertad, si realmente quieren y tienen una visión católica, de contratar a personas que no sean creyentes. Yo creo que empezando por ahí, y ya luego, claro, yo creo que siempre hay una labor con los que ya trabajan, ¿no? Yo creo que posiblemente el primer sujeto evangelizador sean los propios profesores de los centros. Brevemente. Sí, yo simplemente ya creo que hemos visto que es compatible perfectamente y de hecho que es un refuerzo en las dos direcciones, pero sí que me gustaría contar mi experiencia para dar más consolidación a lo que ha propuesto hoy Carlos, puesto que yo he sido una alumna de la pública toda mi vida y mi conversión sucedió precisamente gracias a un profesor. Entonces, yo estaba estudiando una FP, era profesor de electrotecnia y nos hablaba de Dios a través de la ciencia. O
sea, partía de la realidad para llevarnos a Dios. Entonces, no sé, también sé que esto es un entorno muy católico, que estamos hablando de la educación en centros católicos, pero bueno, que también me parece importante la labor que se puede hacer en la pública, porque sí que están muy necesitadas. Un poco por cerrar, porque estamos fuera de hora y necesitamos ya avanzar, y simplemente por encajar las dos posturas. Me parece que son dos posturas divergentes, y yo creo que simplemente estamos hablando de la misma postura, estamos hablando exactamente de lo mismo, pero estamos hablando de niveles diferentes. Estamos hablando, por un lado, de la gestión ordinaria de los centros, que desde luego debe estar orientada siempre hacia transmisión del mensaje, correctísimo, y eso debe ser así, y no debe ser de otra forma en un centro ideario cristiano. Entendemos que esto es rotundo. Pero por otro lado, yo creo que lo que se plantea desde la mesa es un paso de profundidad adicional, que es no solo el mantener una posición firme en defensa de la fe, y no solo mantener una posición firme en defensa de una correcta elección del profesorado, y que ese profesorado en su ejercicio cotidiano proclame a Jesús, de otra forma, no explícitamente, pues en matemáticas no puede hacerlo, pero que proclame el amor de Dios en su ejercicio profesional. Pero estamos hablando de otra cosa, que es, yo creo, el anuncio de ese encuentro, el anuncio de Jesús, persona, Jesús que es Cristo vivo y resucitado, como un encuentro personal que nos va a llevar a un nivel de profundidad espiritual muy superior al que lleva simplemente pues, la cotidianeidad, aunque sea una cotidianidad regida por una norma buena, pero no deja de ser cotidianidad. Aquí estamos diciendo de hacer un clic y dar un salto. Es un salto, en definitiva, es un salto de fe, es un salto del vacío. De decir, creo, ¿no? Que creo que van por aquí un poco los tiros. Por ahí. Entonces, simplemente era por aclarar un poquitín las posturas, que no son incompatibles. Estamos hablando de cuestiones diferentes. Probablemente el primer paso sea el que nos ha planteado don Carlos esta mañana, y que es incuestionable que los centros cristianos deben abordarlo con rotundidad y sin ningún género de dudas. Claro. Y, eso sí, y a la par, se puede o se debe, que efectivamente yo creo que es parte de nuestro mandato cristiano, ir y proclamar el Evangelio a toda creación. Proclamar el Evangelio no es solo decir, uy, qué bonito es esto, ¿no? Sino, Cristo ha muerto y ha resucitado por ti, y por lo tanto tú eres acreedor de la salvación. Una vez que uno es conocedor de esto y lo ha experimentado personalmente, yo creo que las cosas cambian y te conduce a una profundidad radicalmente distinta. Perdón, no sé si quieren aclarar algo, pero simplemente un minuto y cerramos. No, que no veo, yo no veo ninguna incompatibilidad. Ups, qué mal suena esto, ¿qué pasa? Que no veo ninguna incompatibilidad con lo que dice el padre Carlos. Efectivamente, o sea, hay que evangelizar enseñando la materia que se está enseñando, y desde el punto de vista de la sabiduría de Dios, que es la sabiduría de la ciencia también, y punto. Yo creo que nosotros íbamos más a metacuestiones, ¿no? Es decir, en manos de quién estamos y qué estándar tenemos. Claro, habrá colegios que lo tienen muy bien eso y hay otros que no, ¿no? Pero la pregunta iba más a meter ahí el dedo en la llaga de si la persona que está haciéndolo tiene ese encuentro personal y explícito. Porque a veces filtramos por cristiano cualquier cosa, ¿no? Pero luego ya lo que haga en concreto y su manera de tiene que ser dando clase de su materia. Completamente de acuerdo, vamos. Bueno, una cuestión solamente, es un minuto. Y de verdad que te tenían que haber dado media hora más, Cristina, porque me han quedado un poco algunas cuestiones que me gustaría preguntar. Solamente, voy directamente al grano. Sí. Hemos hablado ya del papel de la evangelización indirecta a través de la vida ordinaria en el colegio, ¿no? Pero no hemos sabido mucho acerca de ese método de primera evangelización a través del método alfa o charla alfa. Tampoco hemos sabido nada acerca de un caso de éxito quizá único en el sistema universitario norteamericano, como es la Universidad Franciscana Steubenville en Ohio, que realmente es un sitio al que tenemos que mirar. Y luego yo me gustaría saber si sería positivo, simplemente una pregunta, si sería positivo que en el ámbito de la educación católica
también nos preguntáramos acerca de la métrica. Es decir, en Estados Unidos hay una sociedad Newman, que elabora una guía Newman acerca de universidades auténticamente católicas que responden a una serie de estándares auténticamente católicos. Mi pregunta es si nuestros colegios auténticamente católicos podrían satisfacer esos criterios que fija la sociedad Newman y nuestras universidades. Y la pregunta es, ya solamente me centro en esto, ¿sería posible, y si fuera posible, sería deseable que esto sucediera se pudiera trasplantar a España la guía Newman sobre colegios y universidades auténticamente católicas? Wow, pues esa es la propuesta que van a hacer de estas jornadas. O sea que yo creo que hemos llegado a para qué habíamos venido aquí, ¿no? Pues nosotros estamos trabajando en un proyecto que se llama Buenas Prácticas de Parroquias, de la Facultad de Teología de Valencia, que se ha propuesto encuestar a parroquias de éxito en nueva evangelización para extraer unas buenas prácticas y elaborar una guía de consultoría, de manera que la gente haga una encuesta y sepa dónde está. Y me parece una propuesta, vamos, o sea, ¿quién podría de aquí hacer eso? O si la CDP, pero sería un proyectazo, porque así sabemos dónde estamos y lo que necesitamos buscar. Y así estandarizamos lo que estamos buscando. ¿Y crees que sería bueno entonces? Buenísimo, porque mirad que el problema que tenemos, que yo creo que es educativo, estamos acostumbrados a la clase magistral sin retorno, por estilo, y en el mundo posmoderno, que todo es con retorno, eso no es así. Yo he estudiado en Francia, donde se habla y se discute con un tribunal, no nada de ir solo así. Con lo cual, ¿cuál es el problema que tenemos en la Iglesia? Hacemos planes, propuestas, tenemos los mejores teóricos, hacemos análisis increíbles de cómo está la cultura, cómo está la sociedad, cómo está el momento de la filosofía y la antropología y eso, pero luego no hay medición o contramedición o métrica. Y ese es un problema cultural de nuestra cultura y en concreto también de nuestra Iglesia. Igual que en los colegios haces un trabajo y luego no te lo devuelven para que lo rehagas, pues en la Iglesia nos tendría que pasar eso más. Entonces me parece un pedazo de propuesta. Con esa propuesta ya nos tenemos 5 minutillos para descansar. Muchas gracias. Gracias.